Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando con la serie y hoy día vamos a tratar el siguiente tema. ¿Y qué con la prosperidad? ¿Y qué con la prosperidad? Iniciemos con un loable recuerdo. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron, como en muchos factores, pulmón de esperanza para el mundo. Su espíritu de sus ciudadanos, ¿no? Un espíritu conquistador, renovador, aventurero, fue catalizador de mucho beneficio para toda la humanidad. Con la cuestión del evangelio no fue diferente. Gracias al denodado esfuerzo de nuestros mayores en la fe de esa nacionalidad, llegamos, ¿no?, a respirar el cristianismo bíblico en costas peruanas y en muchos lugares del mundo. Pero como en todo lo bueno, siempre, de alguna forma, ¿ya?, lo malo se cuela. De ellos también desciende la teología de la prosperidad. Ya hemos tratado su rama que podríamos calificar como la venta de sanación. Sobre este movimiento que inició en el siglo XIX, según la historiadora Kate Butler, ¿ya?, fue la convergencia de tres movimientos, tres grupos religiosos de ideología diferente: el pentecostalismo, el nuevo pensamiento y un evangelio americano de pragmatismo, individualismo y ascenso. Aclaro un poquito este último término. Esto emparenta con el famoso sueño americano. Pero con sinceridad, en este caso en particular, escúchenme, ¿ya?, llegó a niveles mafiosos. Y digo esto porque el mal denominado doctrina de la prosperidad, pues en verdad sí es una doctrina bíblica, pero no como ellos la plantean, que es una mezcla entre infantilismo doctrinal, misticismo barato y simplemente, repito, acciones que lindan con lo delictivo. Es tan amainado este movimiento que incluso teólogos católicos y hasta algunos sectores entre los pentecostales los han denunciado. Y ni qué decir de los que se sitúan en la ortodoxia, entre ellos nosotros los bautistas. Pero siendo una guerra espiritual, sabemos que el peligro de su influencia siempre será algo latente y por ello, periódicamente, de acuerdo al discernimiento de cada expositor de la palabra del Señor en las iglesias de sana doctrina, ¿ya?, comparamos lo sano que hay en la Biblia con lo enfermo que estos grupos propalan. Repito, luego de revisar algunos casos bíblicos, espero que para todos ustedes sea más visible que la venta del progreso material, sin más ni más, es una trampa demoníaca, y detrás de ella vivos de la película que trabajan incansablemente para inflar sus ahorritos para una vejez money gloriosa, ¿ya? Perdónenme que sea un poco cachoso, que sea irónico, pero la verdad que no me gusta enojarme con estas sandeces, ¿no? En síntesis, el neopentecostalismo y algunos carismáticos de la prosperidad postulan en líneas generales lo siguiente: escuche, que la pobreza y la enfermedad es producto de no pactar correctamente con Dios. Y también postulan que para ser próspero de la mano de Dios se necesitan tres factores fundamentales. Primero, pertenecer a la iglesia correcta, o sea, fuera de ellos no puede haber prosperidad. Segundo, pagarle a Dios, así como suena, pagarle a Dios, los famosos pactos. Y tercero, rezarle como descosido. De hecho, los adalides de esto se autodenominan pastores, obispos, profetas, apóstoles. Entre ellos hay un discípulo destacado en Sudamérica,
Hay muchos, pero voy a hablar uno de uno nomás, ¿no? Es el brasileño Edir Macedo, ¿ya? De la Iglesia Universal del Reino de Dios. Este fulanito, la revista Forbes, que trata de asuntos económicos, de ricos y famosos, sitúa su fortuna en 1.100 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, su secta, que es la más grande, clasifica en mega iglesia. El sueño de todos ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta iglesia ofrece a sus fieles dos tipos de tarjeta de crédito, la misionera y la dorada. Y hay otras técnicas ya, de mercadotecnia, ¿no? Mercadotecnia se llama, ¿no? Por ejemplo, tener sobre de diezmo de diferentes colores, sentar a los... No solamente estoy hablando de esta, sino que estoy hablando de un variopinto de políticas que tienen, de marketing. Todas estas iglesias que hablan de la prosperidad, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que dicen, sientan a los asistentes a los templos en 3 sitios diferentes. La parte delantera, los primeros asientos, para los que ofrendan en dólares o alta suma de dinero nacional, cada uno en su país, ¿no? El segundo sector, para los que diezman o ofrendan con una cantidad considerable de dinero. Y el último sector, cerca a la salida, el resto. Esta entidad religiosa empresarial aproximadamente cuenta en la actualidad con 30 millones de fieles en Brasil y en templos de muchos países. En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios posee 50 estaciones de televisión, más de 100 estaciones de radio, 2 periódicos, 2 imprentas, un estudio de grabaciones. En otros países hispanohablantes ha cambiado el nombre, estrategia, ha cambiado el nombre, ¿no? Como la Comunidad del Espíritu Santo, Iglesia de la Oración Fuerte del Espíritu Santo, pare de sufrir, ¿no? Y en España, la madre patria, no podía faltar la madre patria. Ahí se le llama la Familia Unida. Qué sugestivos nombres, ¿no? Interesantes nombres, ¿no? En líneas generales, estos fieles van detrás de las promesas que ofrecen estos líderes disque espirituales, promesas de riqueza material y sanidad, pues los han convencido que Jesús fue rico, ¿ya? Y que las enfermedades que presentaron sus seguidores fueron curados por los milagrosos apóstoles. Ahora más o menos se dan dando cuenta por qué pugnan por llamarse apóstoles, ¿no? Bueno, en sus cultos, por ejemplo, qué lástima que no lo traje. A mí me invitaron a predicar una vez. Y yo fui, pues, porque donde me abren la puerta yo voy y predico el evangelio, ¿no? Y comenzarme cosas medias raras, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de algo así, yo le dije, por si acaso los que desean la prédica, mi correo es tal, y me la piden para mandársela en forma gratuita. Y un poquito que se molestaron, porque graban las prédicas y después las venden. Ahora, al final se me acercó el dirigente y me dijo, gracias, varón de Dios, aquí no damos ofrenda, pero te ofrecemos estos libritos. Te obsequiamos. Y ahí estaban esos libritos. Gracias a Dios que eso fue mi ofrenda y me hicieron conocer un poquito más la ideología que ellos exportan. Bueno, sobre estos libritos, por ejemplo, el que me dieron en aquel entonces estaba el software bíblico para el éxito. Y arrancando nomás en la parte delantera decía, Dios nos quiere ricos y la pobreza es pecado. Ahora, y no vayan a pensar que los actores son gente ignorante, ¿ya? Porque el autor de este librito es un abogado con doctorado en esa rama del saber, José Amante Zárate, de Trujillo. Ahora, me dieron más libritos, ¿no? Habían otros libritos sugestivos, por ejemplo, La voz que te lleva a la victoria, Muralla de fuego a tu alrededor, La riqueza de tus manos, El diezmo es primero, escrito por, y así él mismo se pone, escrito por el doctor, pastor, apóstol, obispo, Santo Lozano. Lo único que me faltaba era y yo soy Superman. Lo único que faltaba, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo ya? Brasil, tu país más grande del mundo, ¿no? Así dicen los brasileños, ¿no? 1.100 millones de dólares. Un pastor. Qué interesante, ¿no?
En líneas generales, todos ellos sueñan con conservar, hacer crecer y sus hinchas tener mega archigigantes iglesias, y para ello han acuñado términos, ideas compuestas que los hacen lucir muy bien, como que son más espirituales, como que son más cercanos e íntimos con el Altísimo. Su propia jerga disque evangélica, y ya sabemos, ¿no?, centrada en el marketing. Me refiero a ideas compuestas. Por ejemplo, ahí va a escuchar la fe de la semilla cuando dan donaciones económicas, ¿no? Confesión positiva, porque mediante lo que ellos dicen, ya, los deseos de su corazón que ellos le manifiestan a Dios, Dios está obligado a darle lo que ellos piden. Ya, eso se llama la confesión positiva. Esta es otra. Busca la palabra rema. Y ahí dicen, es que Dios te tiene que hablar directamente. Bueno, ¿cómo se ve? Todo un edificio psicológico bien armado, que definitivamente solo puede ser vencido cuando el mismo Espíritu Santo a los de noble corazón les comienza a enseñar la verdad y los impulsa a salir de entre ellos. ¿Cuál es la verdad? Lo voy a decir con pocas palabras. Son estafadores. Son estafadores espirituales. Y su nombre deberían estar en prontuarios policiales. La pregunta válida sería, ¿tiene fundamento bíblico las promesas que ellos dan de auge económico? ¿Así prometía el Señor Jesús? El Señor Jesús durante su ministerio terrenal dijo que la pobreza era pecado, o lo insinuó. Y hay más interrogantes, ¿no? Por ejemplo, los que iniciaron esta tendencia, ¿qué es de ellos? ¿Qué dice la historia de su testimonio? Su periplo los ha llevado a ser héroes de la fe, como se escribe en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ellos viven pobres, angustiados, maltratados, o más bien viven como el rey Midas. Sobre esto último ya sería ocioso enseñar, porque usted busque a todos los predicadores de la prosperidad y van a figurar entre los ricos y famosos. Y su auge económico es visible para cualquier mediano investigador. Sin más, entremos a delinear la exposición que he denominado ¿y qué con la prosperidad? Primer punto, el caso de una anciana que fue alabada por el Mesías. El caso de una anciana que fue alabada por el Mesías. Y busque, sin perder, por favor, la tercera carta del apóstol Juan, busque el Evangelio de nuestro hermano Lucas. Capítulo 21. Lucas. Lucas, capítulo 21. Versículo del 1 al 4. Por favor, con excepción de los que están delicaditos de salud, le voy a pedir al resto que se pongan de pie. Los que están delicaditos, sentaditos nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Pero cuando lo ubiquen, porque si se paran antes, me van a obligar a leer y usted todavía no lo ha encontrado todavía, ¿no? Lo ubica, se para. Los que están delicaditos, no se paren, por favor, ¿ya? Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Permítanme leerlo y después lo voy a guiar en una oración congregacional. Dice la palabra del Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Permítame guiarlos en una oración congregacional. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor, yo sé, y mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad, que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero permita que lo que he investigado
Señor, se lo entregue a usted en olor fragante y que, Señor, quede almacenado en el corazón de mis hermanos, Señor. Ayúdenos a todos nosotros, Señor, para comprender que la prosperidad, tal como es enseñada en la Biblia, es la correcta y no como enseñan aquellos que quieren lucrar con nuestra fe. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Como relata nuestro hermano en la fe Lucas, el Señor Jesús durante su ministerio terrenal estuvo observando una actividad económica relacionada al arca de las ofrendas. Ahora, primero relata de judíos muy acomodados que la escritura los denomina ricos y el término implica lo mismo que en el hoy. Personas con gran riqueza material, dinero, posesiones materiales abundantes. Pero vio asimismo a una viuda muy pobre que echó 2 blancas, moneda de cobre que en la actualidad más o menos sería, al cambio de nuestra moneda nacional, sería menos de 1 sol, ¿ya? Y sobre esta viuda dijo el Señor Jesús que ella echó más que todos los ricos ahí reunidos. Y podríamos decir con suma facilidad que esta dama, con esa insignificante cantidad de dinero, logró magníficas ganancias eternas. Y en su hoy, para nosotros el pasado, paz en su corazón por haber hecho lo que ella sabía que era correcto. De hecho, ella logró lo dicho por el Señor Jesús, que fue más bienaventurada porque ella daba antes de recibir. Hebreos, Hechos, capítulo 20, versículo... No lo busques, si no estoy nombrando. Hechos, capítulo 20, versículo 35 en su segunda parte. Jesús lo a esta pobre viuda. Ahora, de hecho, esta dama no se volvió rica. Se ganó sí el elogio de quien algún día juzgaría sus obras y que conocía las sanas intenciones de su corazón. Pregunto, esta dama loada por el Señor Jesús, que entregó menos de 1 sol, ¿qué tarjeta le darían los de la Iglesia Universal del Reino de Dios? ¿La misionera o le darían la dorada? ¿Qué le darían? ¿Dónde lo ubicarían los ujieres de pare de sufrir? ¿Dónde lo ubicarían? De otro lado, de hecho, los judíos ricos de aquella época, que Dios nos trae su recuerdo, hubieran estado sumamente de acuerdo con eso de que Dios no te quiere pobre. Si lo que eres es pobre, es porque no sabes pactar con Dios. Ellos estarían convencidos que así es. Con respecto a acaudalados que piensan que con su dinero pueden comprar cualquier bendición divina, o aquellos que diezman, ofrendan pensando comprar prosperidad, hermanos míos, ya busque por favor lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. ¿Lo tenemos? Ya, paso a leerlo entonces. Mateo capítulo 19, versículo 23 al 24. Dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Miren, o sea, no está diciendo que el reino de Dios es para los pobres, sino que está hablando de cierto sector poblacional que se engañan, creen que con su riqueza lo pueden obtener todo y creen que pueden comprar las bendiciones de Dios. Eso de haz socio tuyo a Dios
eso de recibirás de acuerdo a la cantidad que entregas, eso de yo no sigo a un Dios pobre. Si tu Dios es pobre, es porque tus pensamientos son pobres. Hermano, son eslogan de estafadores dirigidos a crédulos, pero estos crédulos tienen esta característica. Ellos desean obtener ganancias económicas por una relación espiritual con Dios. La viuda no hizo pacto de nada. Y déjenme decirles, es casi seguro que esta dama continuó siendo pobre, pese a que Dios, en la persona del Señor Jesús, la alabó. Ella simplemente deseaba agradar al Señor y esto le valió el elogio divino. Los ricos desaprobaron, pues de hecho, ellos al entregar ese dinero, ¿saben lo que estaban buscando? Sus intereses personales. O sea, ser vistos como personas que eran donadores. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9 se detalla un peligro de los que entregan dinero en calidad de diezmo y ofrendas para tener más. Para tener más. O sea, cuando una persona está así, de hecho, está influenciado por la doctrina de la prosperidad. Ya, no he escuchado a los predicadores, pero tanto rebota y rebota que piensan, ¿no? Yo voy a obtener más porque diezmo. Doctrina de la prosperidad. En forma muy sutil, va calando en corazones sinceros. Por favor. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Yo no doy para obtener más, hermanos, ¿ah? Yo doy para tener paz en mi corazón y para sentirme contento y porque estoy agradecido con lo que Dios me ha dado. 1 de Timoteo. ¿Lo tenemos? 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, escúcheme por favor. Lo normal es diezmar y ofrendar sin esperar nada a cambio. Simplemente por agradecimiento a lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en mi vida. Y por ser mi sana contribución, porque es la parte del sudor de mi frente que yo ya he comprendido que tengo que entregarle al Señor. Donde congrego o donde el Señor me haga discernir que yo debo diezmar u ofrendar. Los oficiales de una congregación de sana doctrina no condenamos la riqueza ni la pobreza, no nos aprovechamos de los acaudalados, ni despreciamos a los que tienen poco poder adquisitivo. Buscamos que el pobre y el rico caminen en rectitud de corazón hacia Cristo y que aprendan a empujar serenamente el carro de la gran comisión. No se puede distinguir por capacidad económica, porque eso implica pecado. ¿Qué tipo de pecado? Acepción de personas, hermanos míos. Acepción de personas. Y eso usted lo puede encontrar, no lo busque, sino si quiere apunte, en Santiago capítulo 2, versículo 9. Pues todo ser humano es estirpe de Dios. Todo ser humano. Busque por favor Proverbios capítulo 22, versículo 2. Proverbios. Proverbios 22, versículo 2. Dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Hermano, yo en mi pasado he sido pastor en una iglesia, ¿ya? Una pareja tenía sus empresas. Dinero como ancho. Y habían hermanos que eran obreros.
¿ya? Y me encantaba esa iglesia porque el obrero y el rico empujaban igual el carro de la Gran Comisión, ¿ya? Y yo nunca he hecho distinción en esos temas, porque si yo hago distinción en esos temas o permito que uno de los que trabajan conmigo haga distinción de ese tema, yo los estoy empujando al pecado. Hermanos míos, en sí ambos, ricos y pobres, se necesitan e interactúan. Con respecto de nosotros, tener contentamiento en lo económico es un inmenso paso en bien de nuestra espiritualidad y para vivir agradando a Dios. No olvidemos, la ambición es lo que alimenta el sentir de lo que enseña esta peculiar doctrina de la prosperidad. Pero lo mismo es a los que se dejan discipular en ella. ¿Por qué? Porque seguro van por lana y terminan trasquilados. Digo la mayoría, ¿no? Porque los buenos alumnos seguirán su propio camino de trasquilar a otros usando la fe como excusa. Si estos traficantes no se arrepienten, ellos son candidatos al ay eterno en el lago de fuego. Así llegamos al segundo punto por tratar. El caso del Rey de Reyes que no tenía dónde reposar su cabeza. El caso del Rey de Reyes que no tenía dónde reposar su cabeza. Mateo capítulo 8 versículo 2. El Evangelio de nuestro hermano Mateo capítulo 8 versículo 2. Perdón, 8 versículo 20. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, un título de él mismo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por favor, de hecho que voy a aclarar ya. No estoy insinuando ya que imitar a Cristo para nada significa que no nos preocupemos por prosperar materialmente. Ya no estoy predicando eso, ya. Por favor, ya. Pero ¿por qué? Porque el progresar económicamente es un sentir natural en todo ser humano, pues, ¿no? Y es un sentir sano que el Señor pone en los suyos. ¿Por qué? Porque el que progresa, ¿ya?, está dentro de los planes de Dios, pero sin olvidarse de Dios. Progresar, y por progresar, perder sintonía con el servir, con el vivir, y que por el morir por el Señor, eso ya no es la visión de Dios. Pues los años pasan rapidísimo, y sería triste y lamentable que algún creyente acumule títulos académicos, millones, mansiones, y cuando vea en retrospectiva su servicio al Altísimo, se dé cuenta que lo puso en segundo o tercera opción de esfuerzo de vida. Recordemos tajantemente, nada de lo material nos va a dar ni una sola ganancia eterna, ni los títulos, ni las maestrías académicas, ni estudiar en universidades de prestigio secular, ni en seminarios evangélicos, ¿ya? Si dejamos de lado servir correctamente al Señor, nuestra vida en este mundo está presentando déficit. Yo conozco muchos hermanos en Cristo, no hablo de esta iglesia, sino en línea general, que por ir detrás del progreso económico se alejan y se alejan y se alejan. Y cuando viene la propuesta del Señor por parte de la iglesia que trabaja en un departamento, en un ministerio, tienen que decir, ya no puedo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque tenemos que ser cristocéntricos, hermanos míos. Recordemos, nada material nos va a dar ganancia eterna. Los impulsores de la doctrina de la prosperidad, que de una u otra forma se va colando en el pensamiento de los creyentes maduros en la fe, ¿ya?,
postulan que el Señor Jesús pertenecía a una clase acomodada en Israel y que ser pobre es pecado. Le hablarán, por ejemplo, que desde niño su padre le proveyó de riquezas para salir de la pobreza, pues le entregaron oro, incienso y mirra. Otros le dirán que Jesús en quien más confió fue en Judas. Por eso lo nombró tesorero, y que Jesús tenía tesorero implicaba que era una persona rica y pudiente, ¿no? Es casi seguro que ustedes también habrán escuchado estos eslogan, ¿no? Somos hijos del rey, así que también debemos vivir como tales, ¿no? O si no, Dios nos ha escogido por cabeza y no por cola. Hermano, estos son sarta de vivos, ¿ya? Que intentan vivir de gente crédula y atacan la psiquis de sus posibles víctimas con ideas ajenas al Evangelio. ¿Cuál es la promesa puntual para los que tienen menos? Busquemos Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa es la promesa para el pobre, hermanos míos. Ser ricos en fe. ¿Ya? Ser ricos en fe. Y seamos herederos de un reino que no esté en este mundo. Hermanos míos. Esa es la promesa. La riqueza y la pobreza viene de las manos de Dios. Y ante este edificio ideológico que tiene fuerza psicológica, se opone el testimonio del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es más, cuando el Señor Jesús murió, no tuvo su familia para enterrarlo. Por lo tanto, fue enterrado en una tumba prestada. ¿Para qué? Para evitar que vaya a la fosa común, donde quemaban los cuerpos, el Jajema. Cuando se nos recuerda la palabra del Señor Jesús, por ejemplo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, o lo que se escribe en el versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Escúchenme por favor, porque esto es puntual. No se está yendo en contra de la laboriosidad secular para progresar materialmente. ¿Y saben por qué? Porque lo que ganamos con el sudor de nuestra frente, ayudamos en la obra del Señor, sino que el plan está en vestirnos, de no enamorarnos del mundo en lo material. Y por ello, escúcheme creyente, que quiere madurar en la fe, y por ello dejar groseramente o sutilmente, porque el que lo hace grosero empieza sutilmente, ¿no? Ya nuestras responsabilidades como difusores del Evangelio. Repito, se nos dan sanas advertencias al respecto. Por ejemplo, escuchen esta advertencia. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. El trabajo es bíblico. La laboriosidad es una virtud que Dios ama. Pero si por trabajar para mis intereses personales yo descuido mi trabajo para el Evangelio, estoy mal. Estoy mal. Claro, a menos que ustedes estén pensando que este predicador está exponiendo otro Evangelio. No perdamos la visión divina, ¿ya? Por desear y poner como primer objetivo en nuestra vida el ser ricos en lo material. Pues si así
indefectiblemente nos vamos a alejar de Dios. Y justamente este es el objetivo demoníaco del Evangelio de la Prosperidad, de neutralizar a los creyentes para que no busquen ser ricos en fe, en esperanza y en trabajo, sudor y lágrimas para la honra y la gloria del Señor. En mi humanidad, hermanos míos, yo tengo temores muy naturales de tener muy poco. Soy padre de familia, ¿no? Y siempre está ese temor natural de no tener lo elemental para mi hogar. Pregunto, ¿usted no? Usted también. Porque somos seres humanos, ¿no? Segunda pregunta, ¿ansía ser rico? No me responda, no levante su mano. Pregunto, ¿ansía usted ser rico? Yo no. ¿Y saben por qué? Porque yo ya sé lo que es nadar en dinero. ¿Ya? Yo sé lo que es nadar en dinero. Y le voy a decir la verdad, no trae ni una pizca de felicidad. Los que aquí tienen negocio, ¿ya? Los que aquí tienen un trabajo bien remunerado saben de qué estoy hablando. A más ingresos, mayor responsabilidad y menos tiempo para mi propia persona. Vivimos como locos. Yo no ansío ser rico, ¿ya? No ansío. No piense que satanizo el ganar el dinero, ya para nada, porque sé que es una muy buena herramienta humana. Pero yo sé el peligro de querer trabajar y estudiar para tener más y más y más. No debe ser ese el énfasis de nuestro trabajo secular, porque Dios hace ricos y Dios hace pobres, ¿ya? En la mañana estaba hablando con un hermano en Cristo y yo le decía acá, y con suma claridad le decía, ¿no? ¿Qué harías tú si de repente Dios, en su infinita sabiduría, dice a este hermano que quiebre, que le dé una enfermedad, porque yo quiero lo mejor para él? ¿Qué harías? ¿Dirías que Dios es malo? ¿O que verdaderamente quiere lo mejor para ti? Es interesante, ¿no, hermanos míos? Es sumamente interesante. Entonces, hermanos míos, no nos descosemos por ser ricos, porque la riqueza la da Dios. Ni estemos tristes por ser pobres, porque Dios permite la pobreza. Pero Él lo que quiere es que seamos ricos en fe, seamos ricos en esperanza, y que lo imitemos a Él de tal forma que nuestro testimonio cautive corazones de aquellos que están alejados del Evangelio. Estos propulsores de la prosperidad no podrían vivir, por ejemplo, con este versículo. Para ellos es satánico, ¿ya? O sea, ¿han escuchado eso? ¿Han escuchado? Ay, esos versos no, esos versos están tergiversados. Miren, por ejemplo, lo que estoy seguro que este verso sí no lo predican ni de cazuela. Busque Proverbios capítulo 30. Proverbios. Proverbios capítulo 30. Versículo del 7 al 9, dice así. Dos cosas te he demandado. Ahí está, hasta ahí dirían, está bien, está demandando. ¿Ya? La confesión positiva. Dos cosas te he demandado. Hasta ahí están contentos, ¿no? Después dice, no me las niegues antes que mueras. Que sí, hasta ahí está bien, bonito, bonito. Y acá viene, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Ahí tengan los porciones que comienzan a toser. ¿Ya? Pero donde se atoran en esta. No me des pobreza, ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Y saben por qué predica esto el sabio de Israel? Porque él sabía que tener muchas riquezas es un problema. Y él sabía que no tener nada también es un problema. Y él le pide, dame el pan necesario. Hermanos míos, yo los miro a cada uno de ustedes y yo no sé qué será de ustedes, ¿eh? De repente Dios ha decidido que acá salgan ricos, o de repente ha decidido que de acá salgan pobres, ¿no? Y la visión de Dios no está en sí en eso. La visión está en que sin importar que usted llegue a ser rico o llegue a ser pobre, usted crezca en su fe y crezca en su esperanza y en su imitación a Cristo. Estos impulsadores de la prosperidad, ¿ya?
estos tipos de versículos le caen como chicharrón quemado. Hablemos de algo anexo. Si bien es cierto que la Biblia ordena vivir del Evangelio a los que dirigen las iglesias, eso no implica que el dinero del alfolí lo tengan que manejar los pastores, ni sus familiares, ni sus allegados. Tampoco implica que el dinero que maneja una iglesia no tiene por qué ser fiscalizado por la asamblea. Todo lo contrario, la ciencia de la contabilidad, ¿ya?, y las normas parlamentarias implica que se dé cuenta 2 veces al año y con un sustento económico, con contabilidad, y que haya sustento de cada gasto que se hace. ¿Ya? Cosa que es notorio, los impulsadores de la prosperidad no van a hacer. Y si lo hacen en forma amañada. Y desde ahí ya el sentido común debe indicarnos que ahí es gato por liebre. Y de hecho hacen 1001 malabares exegéticos para enquistar en la mente de la rey que pedirle cuentas a un pastor es a confiar en Dios. ¿Han escuchado lo que a veces yo no respondo? Yo veo que dicen ahí, ¿cómo están desconfiando del pastor? Está mal, él le hará cuenta a Dios. ¿What? Yo le doy cuenta a mi asamblea. Y aunque yo no manejo un sol, pero los tesoreros están bajo mi cargo porque yo los tengo que ayudar en los problemas que ellos tengan. ¿Y qué problemas tienen? No tienen problemas de sustracción de dinero, sino problemas naturales porque la contabilidad es una ciencia tan exacta que a veces nos lleva a cometer algunos errores, ¿no? Y yo como pastor y primer oficial y educador de la iglesia tengo que ayudarlos, ¿no? Y se aplicarán también en enseñanzas tergiversadas, por ejemplo, que sustentan que el estatus del Señor Jesús era muy bueno, ¿no?, en lo económico, y que tenemos que imitarlo, pues, ¿no? Y como tenemos que imitarlo, tenemos que procurar ser ricos. Lucas, capítulo 12, versículo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? En crecer en la fe y tener esperanza en las promesas correctas y valederas del Señor. Y hablando de promesas, nos llevamos al tercer punto. ¿Qué alcance tiene cuando escuchamos que Dios quiere que en todos seamos preparados? Porque lo que dice la Biblia dice que lo dice Dios, ¿no es cierto? Ya. Busque la tercera carta del apóstol Juan. Le dije que le pongan un separador. Versículo del 1 al 4. Que ya ha sido leído, ¿no? Ahí inicia esta porción escritural comunicándonos un deseo del apóstol Juan sobre Cayo, ¿no? Dice, que seas prosperado en todas las cosas. Versículo 2, ¿no? Lo que leemos como prosperado es el vocablo de griego koiné eudó, que significa que sea ayudado en su camino en todo. Y agrega un campo delicado, ¿no? La salud. La palabra del griego koiné que se usa para salud es juguéis. Perdóneme, está mal. Juguíes, algo así, juguíes, ¿no? Que no solo implica salud corporal, ¿ya?, sino implica también buena doctrina. De hecho, para enriquecer el corazón de Gallo, y ya sabemos qué es el corazón, ¿no? Para enriquecer el lugar donde guarda sus ideas, sus sentimientos, sus proyectos, para que ahí tenga salud espiritual, ¿no? La segunda parte que dice, así como prospera tu alma, no es una redundancia que implica defecto literato, porque en sí duplica lo que dice la primera parte, ¿no es cierto? Sino que es un énfasis, es un estilo literario que nos avise lo importante. En este caso, lo importante de un creyente en que haya
armonía en su vida secular y espiritual. Y esto solo se logra en base a aprender, a aplicar la visión de Dios para mi vida. Y la visión de Dios para mi vida puede ser que yo sea rico, que yo sea pobre, pero la visión de Dios de mi vida no es que yo como descosí esté intentando ser rico. La visión de Dios para mi vida es que yo busque crecer en fe, en esperanza, y la riqueza, como la pobreza, la da Dios. Versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí el apóstol Pablo dice que se regocija. ¿Por qué se regocija? Por la solidez doctrinal y la práctica que tiene Gayo, que de hecho suma magníficamente para su prosperidad en todo nivel y trae buen testimonio, como se aprecia en el versículo 4. El versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Su gozo está cumplido porque cunde en toda la zona donde vive Gayo que él ser una persona decente, trabajadora, pero que no se vive por trabajar y por ganar dinero, dejando en segundo lugar la visión que Dios tiene para su vida. Escúcheme por favor una verdad indiscutible. Si usted se aleja de las prácticas sanas del Evangelio para abocarse en primera, segunda y tercera instancia en sus proyectos personales, pregunto, si usted es casado, ¿coordinó con su cónyuge? ¿Coordinó con su cónyuge? Si no es así, cuidado, porque es un trabajo de equipo. Y si usted es soltero, soltera, ¿consultó con su consejero? A veces no queremos consultar. ¿Saben por qué? Porque sabemos lo que nos van a decir. Conversaba con un amigo mío, un varón casado. Pastor, hice eso. ¿Y ahora cómo te sientes? Ucha, me di cuenta que metí la pata. ¿Y por qué no dijiste a tu esposa? Porque ya sabía lo que me iba a decir. Y luego, ¿y qué es lo que te iba a decir? Lo que usted también me iba a decir. ¿Y ahora qué vas a hacer? Metanoia, me arrepentí, tengo que regresar al camino correcto. Y el tiempo perdido. Qué bonito que este creyente haga eso, ¿no? Pero ¿y el tiempo perdido? No se recupera nunca jamás. No se recupera nunca jamás. Si esa decisión, hermanos míos, le exige dejar el tiempo y fuerzas para prepararse y empujar el carro de la gran comisión, yo le adelanto ya, no es muy sabia su decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cristocéntricos. Y yo le digo, ¿no? Que usted prospere económicamente, si usted deja de lado el prepararse y empujar el carro de la gran comisión, es probable que sí, efectivamente, prospere económicamente. Es probable que tenga muchas alegrías emotivas por las cosas que esté logrando, pero al no contribuir esa decisión, sino en contrario, torpedear su crecimiento integral por haber sacrificado que su alma crezca, se alimenta, se florezca, y usted sudar trabajando por el Evangelio, tarde o temprano, escúcheme, todo le va a reventar en la ñata si no cambia de rumbo. Todo le va a reventar en la ñata y llegará de alguna forma a desestabilizar su propio hogar, su congregación, y ni que hablar de su estabilidad emotiva y espiritual. Hay que aprender a ser equidistantes, hermanos míos, no solamente por amor a Cristo, no solamente por amor al prójimo, no, escúcheme, por un instinto de supervivencia. Por un instinto de supervivencia. ¿Ya? Un pámpano creyente que te aleja de la vid, los métodos de Jesús, y se así de su visión de vida, tarde o temprano va a colapsar. ¿Por qué? Porque no anda en la verdad. Porque la verdad implica doctrina y práctica. Y no podrá ser prosperado a nivel ideal que habla el apóstol Pablo. La prosperidad que está hablando Pablo no está hablando en que tenga mucha plata. Ni está hablando que no sea pobre. Lo que está hablando es que sin importar que tenga plata, o sea, misio, que él tenga paz en el corazón, porque sabe que eso se lo ha mandado Dios
y él va a seguir trabajando para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, yo no le estoy diciendo que no se esfuerce secularmente, pero discierna. Si ese progreso lo aleja demasiado de estudiar para mejorar con las cosas del Señor, si ese progreso lo aleja demasiado de sudar para que los niños, los jóvenes y los incrédulos comprendan quién es Cristo, no es una decisión muy sabia que digamos. Usted dirá, claro, pastor, usted dice eso porque ya tiene su vida hecha. Hermanos, cuando yo decidí retirarme de la policía para servir a tiempo completo a Dios, yo sabía que me iban a estar 3 meses sin pagar sueldo. Sabía que la plata no me iba a alcanzar. Pero yo decidí dejar de seguir produciendo dinero y producir bendiciones en lo demás. ¿Y saben qué? Después de largos años no me arrepiento. Pero también veo de que no mejoro mucho económicamente, pero estoy contento. Porque no tengo mucho, no tengo poco, pero tengo el pan necesario para vivir dignamente en este mundo. De otro lado, hermanos míos, a mí no me interesan, ¿ya? No me interesan los que practican, los que impulsan el evangelio de la prosperidad. Si ganan plata como cancha, yo no me preocupo. Porque que se preocupen ellos. Porque tarde o temprano va a terminar la chistoseada. Pero sí me preocupo por mi grey, que desea prosperar económicamente. Y me preocupo si por ello dejan la sana costumbre de edificarse, la sana costumbre de congregar, la sana costumbre de trabajar en los ministerios y en los negocios del Señor. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que verdaderos creyentes, que en primera instancia se orientan sus esfuerzos solamente a su auge material, ¿ya? No puedan comprender que cuando en la Biblia dice que seas prosperado, habla de un crecimiento integral, que yo me puedo dedicar a producir dinero, yo me puedo dedicar a producir bienes, pero eso no puede significar que yo deje de edificar mi vida, que yo abandone a las personas que necesitan de mí, porque uno tiene que ser equidistante. No hay tiempo para todo. Si no hay tiempo para todo, entonces Dios se equivocó, porque la Biblia dice que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo debajo del sol. Y nosotros somos administradores de nuestra propia vida. Yo no le digo, hermanos míos, que no siga con sus sueños seculares. Siga. Pero si por ello usted está groseramente abandonando la visión de Dios para su vida como creyente, tenga cuidado. Hermanos míos, esos chistosos que se hacen llamar pastor, apóstol, obispo, y ya dentro de poco van a decir que son ángeles, ¿ya? Ellos ya tienen su juicio, si no se arrepienten. Pero nosotros, hermanos míos, nosotros hemos puesto en este mundo para dignificar el santo nombre del Señor Jesús. Nosotros, Señor, tenemos que seguir trabajando para el Señor. Nosotros tenemos que comprender, hermanos míos, que tenemos que aprender a ser equidistantes, que Dios nos ha dejado un encargo de representarlo en este mundo, que no debemos marear por una prosperidad económica que inicia en nosotros mismos o en otros seres humanos. Mira, si inicia en nosotros mismos, es nuestro engañoso corazón. Si inicia en otros seres humanos, ¿saben lo que está pasando? Es un intento de manipular nuestro servicio a Dios. Pero cuando viene de Dios, cuando la prosperidad viene de Dios, ¿ya? Es cuando Él entrega riqueza o pobreza. Pero como es parte de su plan vasto, podemos vivir en paz. Y aprendemos a tener dominio propio. Y comprendemos que podemos, repito, vivir en paz, porque detrás de esa pobreza o detrás de esa riqueza está una perfecta bendición de Dios que nos está esperando en el camino. Y si no, sería bonito ser periodista, tomar el túnel del tiempo, viajar al pasado y preguntarle al pordiosero Lázaro cuando le lamían los pies los perros y cuando comía de migajas, decirle: Lázaro, Dios es bueno. Y yo estoy convencido, porque ese hombre dice que murió y Dios se lo llevó a la gloria. ¿Ya? Y él va a decir: Dios es bueno, como nunca será ningún ser.
Dios es bueno, pero tenemos que comprender que la riqueza y la pobreza Él la da. No nos mareemos y sigamos bregando para la gloria y la honra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Señor, oramos por aquellas personas que están siendo estafadas, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que de buen corazón asisten a este tipo de congregaciones, Señor. Señor, convénzalos, Señor, que deben salir de ahí. Ayúdenlos, papito lindo. Y a nosotros, Señor, que somos depositarios de la verdad, ayúdenos a tener contentamiento, Señor. Ayúdenos, Señor, a trabajar, Señor, honradamente. Ayúdenos, Señor, a poder hacer las cosas correctas. Y ayúdenos, Padre. Ayúdenos para no alejarnos de nuestra iglesia. Ayúdenos, Señor, para no alejarnos del discipulado. Ayúdenos, Señor, para no considerar que es una pérdida de tiempo que nos ayuden en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la labor que realizamos, Señor. Ayúdenos, Señor, para no estar pensando todo en sentido monetario. Y que ayúdenos a comprender, Señor, que usted es el que nos va a dar pobreza o riqueza, y que dentro de eso usted tiene un plan para una inmensa bendición para nosotros. Ayude, Señor, a esta congregación. Quiero hacer una invitación muy especial. Puede ser que alguno de ustedes desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Puede ser. Aunque el mensaje no ha sido de eso, si alguien desea esto, por favor hágame una señal para poder sacarle una cita, ir a su casa o invitarlo acá o en el tiempo que usted pueda y presentarle el plan de salvación del Señor. ¿Alguien desea conocer el plan del Señor para salvación? Levánteme su mano si desea. Dios te bendiga. Baja tu mano inmediatamente. ¿Alguien más desea saber el plan de salvación del Señor? ¿Alguien más? Vamos a orar. Papito lindo, usted ha visto la mano levantada. Usted sabe, Señor, lo que cada uno de nosotros está pensando. Ayúdenos, papito, en las decisiones que estamos tomando. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.